Bendiciones, amados hermanos. Vamos a continuar con este tema acerca de lo abundante que es la sangre que se derramó en el Antiguo Testamento en diversos animales que Dios escogió para tipificar de alguna manera el amplio ministerio de nuestro Señor Jesucristo en todas sus facetas. Así que vamos a continuar hablando de la importancia que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo y que nosotros tengamos el cuidado, la dedicación de siempre estar bajo la protección de esa sangre, pero no es en automático. Realmente tenemos que conocer los principios y cómo Dios realmente lo diseñó, lo dibujó para que nosotros tuviéramos claramente sin pérdida de nada, sino tuviéramos el camino realmente bien trazado hasta llegar a la bendición de estar siempre protegidos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los dos machos cabríos de los cuales habla la Biblia en Levítico 16, y voy a leerles del 3, unos versos hasta el 6 tal vez. Dice así la palabra de Dios. Levítico 16, verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué significa expiación? Expiación tiene que ver con el derramamiento de la sangre del animal, cualquiera que éste fuera. No importa si era un becerro, si era un macho cabrío, si era un palomino, lo que fuera. El derramamiento de la sangre nos habla de la expiación. ¿Qué es expiación? Es limpieza del pecado ya confesado, pero después venía el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Era la cremación o el quemar el animal completamente en el altar de los sacrificios. Bien, de esta manera, verso 4. Se vestirá el sacerdote la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ciñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá sobre las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué diferencia hay entre un macho cabrío y un carnero? Bueno, el macho cabrío era el macho de las cabras, así lo define realmente, y el carnero era el macho de las ovejas. Así que 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Dice en el verso 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Qué eran las suertes? No era de un volado, ni tampoco nada que ver de esa manera. Las suertes que se echaban, de las cuales habla la Biblia, está en relación a el pectoral que tenía el sumo sacerdote aquí en su pecho, pero aparte del pectoral, con las 12 piedras, cada una representando a cada una de las 12 tribus, había 2 piedras que se ponían detrás del pectoral, y esas eran llamadas Urim y Tumim. ¿Qué era Urim y Tumim? Bueno, se traducía por luces y perfecciones. Cada una tenía que ver, una con el Espíritu Santo, el Urim, y el Tumim con la palabra de Dios. Así que estas 2 piedras representaban al Espíritu Santo y a la palabra ya escrita, la Torá. Bien, cuando se traía o se consultaba a través de esto, estas 2 piedras para confirmar brillaban, daban luces si es que se trataba de algo acertado. Por ejemplo,
era traído el primer macho cabrío que era por Jehová. Entonces, este macho cabrío que era por Jehová, el sacerdote presentaba: ¿este macho cabrío es por Jehová o el otro? Y si era este, entonces las piedras brillaban. Si no brillaban, quiere decir que ese no era. Entonces se escogía al otro. A ver, este macho cabrío es por Jehová, y si brillaban, entonces ese macho cabrío era por Jehová. Si en el caso de que tampoco brillara, entonces se traían otros diferentes. ¿Por qué? Porque probablemente ninguno de los dos estaba siendo aceptado por algún defecto. Pero vamos a pensar que ya uno de estos, el primero, brillaron las piedras, entonces este era por Jehová. ¿Qué se hacía con este primer macho cabrío? Se llevaba al altar y se sacrificaba, y con la sangre del sacrificio de ese animal se rociaba 7 veces sobre el velo hacia donde estaba el arca para sobre el propiciatorio, simbolizando que era sobre el propiciatorio, por si no era en el día de la expiación, del Yom Kippur, en la fiesta del perdón. Entonces solamente se rociaba, no entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ok, y el cuerpo del animal se llevaba para holocausto y se quemaba. Ya estaba la ofrenda por Jehová. Esto tiene que ver con el Señor Jesucristo, con una parte solamente de beneficio de su sacrificio. No por la otra, que es relacionado con el segundo macho cabrío, que es por Azazel. Bien, esto era por el perdón de los pecados y por la expiación, el macho cabrío por Jehová. En el caso del macho cabrío por Azazel, se traía otra vez delante del sumo sacerdote y se consultaba: este macho cabrío es por Azazel, y si las piedras brillaban, entonces ese macho cabrío era por Azazel. En caso de que no, entonces se traía uno diferente hasta que fuera confirmado a través del Urín y del Tumín. Estoy pensando que está quedando claro. Bien, si era por Azazel, entonces había una tercera persona, que aquí la palabra de Dios lo describe, que entraba y entonces se llevaba al macho cabrío sujeto, amarrado, y lo llevaba hacia el desierto, y allá lo dejaba, se perdía ese animal, y solamente regresaba a quien lo había llevado. ¿Qué significaba este macho cabrío por Azazel? Este macho cabrío por Azazel representaba algo muy importante, que en ese olvido que se quedaba, que no volvía, representaba lo que Dios muestra en su palabra acerca de qué con los pecados de la persona. Y los pecados iban, de acuerdo a la palabra en Isaías, lo que la Biblia llama el mar del olvido, a sus espaldas. ¿Dónde estaba ese mar del olvido? A sus espaldas del Padre. En Isaías 36 dice aquí: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto tiene que ver con el mar del olvido. Tras sus espaldas del Padre está el mar del olvido, que fue, por así decirlo, edificado con la sangre de Jesucristo, con la cual Él nos perdonó y que Él levantó el día de la resurrección. Esa sangre no se echó a perder. Esa sangre contenía el alma nefesh de Jesús y fue llevada al propiciatorio celestial, y esa sangre formó el mar del olvido. Y quiero entender que se está entendiendo perfectamente, voy despacio. Ahora, en Miqueas capítulo 7, dice así de la siguiente manera, en el versículo 19: Él volverá
a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces quiere decir que el Padre echó en ese mar del olvido, en donde van nuestros pecados, todos nuestros pecados, y está tras sus espaldas. No se refiere ni al Atlántico, ni al Índico, ni al Golfo de México, sino se refiere el mar del olvido, es el que fue formado tras las espaldas del Padre, en bendición para nosotros, porque el Padre, una vez que nosotros confesamos a través de Jesucristo nuestro pecado, nuestros pecados, Él nunca más se acordará de ellos y simplemente quedarán sepultados tras sus espaldas. ¿Se entiende, amados hermanos? Creo que sí. Ahora bien, vamos a terminar con esto. En Génesis 22, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Él nos habla a través de este cuadro que Él formó de lenguaje figurado en relación a Abraham. Dice así, que cuando Dios le pidió a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo, a su único Isaac, y subiera al monte Moriat con él. Entonces, vean qué detalles hay aquí que vamos a leer en esta hora. En el verso, capítulo 22, en el verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vean aquí hay un detalle importante. El ángel de Jehová le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Aquí el ángel de Jehová dice, no le has rehusado a Dios, y se habla a sí mismo como Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, y él está diciendo, no me has rehusado, no le rehusaste a Dios, no me rehusaste a mí, a tu único hijo. Son detalles súper importantes. Vamos a encontrar aquí otro detalle que quisiera que le pongan atención en el verso 13. Entonces dice que Abraham alzó, ¿qué? Alzó sus ojos, y si los alzó, miró hacia arriba, y aquí a sus espaldas, él no tenía ojos en las espaldas, pero estaba viendo las espaldas del Padre al alzar sus ojos, y ahí estaba viendo que había un cordero. Pero el que vio primero a Abraham al alzar sus ojos fue al macho cabrío, a sus espaldas del Padre, aquel que fue llevado al desierto por Azazel, pero después Abraham a sus espaldas vio el macho cabrío que tendría que sacrificar en el monte Horeb. Son detalles increíbles que la palabra de Dios tiene y que no podemos dejar por alto, hermanos. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, mándenme sus comentarios o sus preguntas a YouTube y las responderemos con mucho gusto. Dios les bendiga, bendiciones, y que Dios nos busque de esta manera. Amén.